Caracas, 29 de junio de 2007. Ciudadano Jorge Rodríguez, vicepresidente ejecutivo República Bolivariana de Venezuela, a su despacho. Vicepresidente Rodríguez, el día del periodista usted hizo varios señalamientos contra medios de comunicación privados y en defensa del gobierno nacional. Entre otros, en el acto de entrega del Premio Nacional de Comunicación Alternativa y Comunitaria, usted afirmó que no ha habido gobierno en la historia política de este país que respete más la libertad de expresión como el gobierno bolivariano del presidente Chávez. Estas declaraciones suyas, en las que se pretende ignorar o justificar los graves atentados contra la libertad de expresión que vienen ocurriendo en Venezuela, van en la misma línea de las del presidente de la República, del anterior vicepresidente ejecutivo José Vicente Rangel y, en definitiva, de todo el alto gobierno, lo que corrobora que en Venezuela existe una verdadera política de Estado de hostigamiento e intimidación que busca restringir la libertad de expresión. Como usted lo sabe, por tratarse de un hecho notorio, periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa han venido sufriendo bajo el gobierno del presidente Chávez amenazas, ataques e intimidaciones, precisamente por ejercer el derecho a la libertad de expresión de manera independiente y crítica. Esta situación, plenamente constatada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos, tales como Human Rights Watch, Reporteros Sin Frontera y Amnistía Internacional, es del pleno conocimiento y responsabilidad del Estado venezolano. Estas agresiones consisten en ataques morales a periodistas y directivos de medios de comunicación por parte del presidente de la República, de una variedad de autoridades y funcionarios, y en ataques físicos de grupos oficialistas en contra de los periodistas y trabajadores de los medios, así como en contra de sus equipos e instalaciones. Solo en el caso de Globovisión se han reportado ante la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y demás organismos competentes 59 agresiones físicas y 174 agresiones verbales del presidente de la República, ministros y demás funcionarios. Es de resaltar que hasta la presente fecha el Ministerio Público no ha imputado a ninguna persona por las agresiones en cuestión. También se utiliza el sistema de justicia como mecanismo para amedrentar a la prensa libre. Así, solo en el caso de Globovisión existen en su contra 19 acciones judiciales, 6 procedimientos administrativos sancionatorios y varias investigaciones penales ante el Ministerio Público, todas improcedentes y con claras motivaciones políticas. No podemos olvidar además que por lo menos en 2 oportunidades jueces de la República fueron destituidos de sus cargos inmediatamente después de sentenciar a favor de Globovisión. Otra forma de restricción a la libertad de todos los venezolanos de recibir información se evidencia del hecho que a los periodistas de medios independientes se les imposibilita de forma reiterada el libre acceso a la fuente oficial, impidiendo así la cobertura de hechos noticiosos, mientras se les permite el acceso a los medios oficiales o a medios prooficialistas. El presidente de la República, que es el principal vocero del gobierno, no acepta ser entrevistado por Globovisión y, sin embargo, concede entrevistas a medios internacionales y medios nacionales oficiales o prooficialistas. Además, el gobierno ha decidido presionar a Globovisión negándole la posibilidad de ampliar su cobertura mientras concede frecuencias y permisos a los medios oficiales o prooficialistas. En efecto, no se ha dado respuesta a más de una decena de solicitudes de permisos hechas al gobierno, principalmente para la ampliación de cobertura, y además se han desconocido derechos que Globovisión tiene sobre frecuencias que estaban reservadas a su favor. No podemos dejar de mencionar la campaña difamatoria contra Globovisión, sus personeros y demás medios independientes en medios oficiales y prooficialistas escritos de radio y televisión, todo bajo el amparo de los entes oficiales e incluso el auspicio del presidente de la República. Frente a estas agresiones y ataques, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han venido reaccionando mediante diversos mecanismos, como son los comunicados de prensa de la Relatoría para la Libertad de Expresión y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando su preocupación con informes sobre la situación de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión en Venezuela, recomendándole al Estado la adopción de medidas correctivas, la adopción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de medidas provisionales para la protección
presión de los periodistas y trabajadores de Globovisión y finalmente mediante la adopción de un informe definitivo de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarando que las agresiones y ataques perpetrados contra el personal de Globovisión configuran violaciones a sus derechos humanos, incluida la libertad de expresión, que deben ser reparados y restablecidos por el Estado. Resalta además el hecho que en este ambiente de restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión, en la que los periodistas independientes deben realizar su trabajo, de forma constante el presidente de la República y otras altas autoridades del gobierno han amenazado a Globovisión con revocarle su concesión de canal de televisión por su línea editorial independiente. Amenazas que en los últimos meses se han intensificado. Señor vicepresidente, ante una realidad como esta plenamente constatada por los venezolanos y el mundo, sus declaraciones no consiguen sustento alguno y simplemente evidencian esa política concertada de Estado para amedrentar a la prensa libre. Globovisión seguirá realizando un periodismo independiente y crítico en la lucha por reivindicar el sagrado derecho a la libertad de expresión. Si desea conversar sobre estos temas, estoy a su orden. Saludos. Guillermo Zuluaga, presidente, Globovisión.